El que paga la música manda el baile, dice el refrán popular. Pues nada más cierto si se aplica al tema del financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica. ¿Cuánto de ese dinero se destina de forma real a mejorar el desarrollo del proceso electoral? No sé si usted sabía también que los partidos que logran financiarse con la deuda política tienen que destinar fondos de esa deuda a pagar intereses, comisiones y abogados. Este escenario suena más a un negocio lucrativo que a la promoción del voto y el avance de la democracia. Por eso conversaremos con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional sobre el entretejido que existe en torno al financiamiento de los partidos políticos. Bienvenidos a Lo que Importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. El invitado en esta ocasión es el director o coordinador del Observatorio de Política Nacional. Él es profesor, don Rotzai Rosales, es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y además tiene una larga trayectoria como investigador y académico. Bienvenido nuevamente al programa. Yo quería empezar, de acuerdo a lo que usted ha podido observar, ¿usted cree que en esta campaña existe un equilibrio en el financiamiento de los partidos políticos? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, doña Alejandra. El tema del financiamiento a los partidos políticos, si nos ponemos en términos estrictos, es de reciente data en el país. Porque lo cierto, debo decirlo también, es que antes de la reforma sustantiva que sufrió el Código Electoral, después de un largo proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, dicho sea de paso, en el año 2009, cuando se aprobó esa reforma, podemos empezar ya a creer realmente que el término financiamiento a los partidos políticos iniciaba su camino y su recorrido histórico en Costa Rica. ¿Por qué lo digo? Porque antes de esa reforma, en realidad, lo que hemos tenido de derecho, y hasta la fecha, a mi juicio, de hecho, es el financiamiento a las campañas electorales. Doña Alejandra, y esto no es un dato menor. Lo que el esquema originalmente concebido preveía que, en el espíritu del legislador, como llaman, que existiese una contribución sustantiva de parte de los recursos de todas las personas, como usted o como yo, o cualquier ciudadano, de los recursos públicos, de los recursos estatales, hacia el fortalecimiento de los partidos políticos, considerándose además que en el caso de Costa Rica son las únicas instituciones que pueden postular personas a cargos de elección popular, lo que llamamos el monopolio de la representación política. Ese espíritu original del legislador llegó a concebir un sistema de financiamiento o de apoyo, repito, de parte de los recursos públicos hacia los partidos políticos, pero lo cierto es que únicamente operaba como financiamiento para los partidos políticos en campañas electorales. De modo que me parece que eso es una precisión importante que hay que tener. Hasta la fecha, repito, a pesar de la modificación del sustantivo del 2009, el enorme porcentaje del financiamiento público, cuidado si no la totalidad de él, se sigue destinando lamentablemente hacia y exclusivamente hacia las campañas electorales y no hacia ese objetivo, a mi juicio, más noble y loable, que es el fortalecimiento de las actividades y funciones sociales permanentes que un partido político debería tener más allá de la función electoral. Pero dicho eso, en este momento existe un equilibrio en ese financiamiento, hay 25 partidos políticos, efectivamente eso depende de la deuda, del porcentaje de votos que tenga un partido y además de eso, las encuestas también median porque se les presta para que financien las actividades electorales
de acuerdo a esas encuestas. Claro, entonces ahí notamos un primer gran desequilibrio, el desequilibrio entre el financiamiento a las campañas y el financiamiento hacia los partidos. Y mencionaba eso solo como ejemplo porque lo que hay es un enorme desequilibrio, Alejandra, que incluye ese aspecto que usted está mencionando, entre otros, el de la inequidad en el financiamiento. Ese sería el nombre correcto. Uno de los principios más importantes que debe tener el sistema de financiamiento, cualquier sistema de financiamiento de campañas y partidos a nivel mundial, son 4 valores, que es mejor llamarlos valores y no principios. ¿Cuáles son? Que los podemos repasar rápidamente. El primero es el de la transparencia. Un sistema de financiamiento debe ser transparente, entendible, claro, y debe existir una dinámica muy fluida de petición y rendición de cuentas. Transparente. El segundo es al que usted se refiere como desequilibrio, que es el valor de la equidad en la competencia. Todo sistema de financiamiento de campañas y de partidos debería procurar que las diferentes partes en la contienda electoral, sean 5 partidos o como el caso que hoy tenemos de 25 partidos, todos tengan condiciones de acceso a el financiamiento más o menos equitativa. Y lo cierto, para puntualizar de una vez en este principio y en sus yerros en el país, es que sistemáticamente nuestro país se ha caracterizado, y yo diría vergonzosamente también, por tener un sistema que tiende a privilegiar a los partidos ya de por sí con mayores posibilidades de acceder a recursos, a los partidos más grandes, a los partidos tradicionales en algunos momentos también de la historia. Y no lo dice la academia, no lo dice Rotzai Rosales o no lo dice nuestro Observatorio de la Política Nacional. Lo corroboran también, por ejemplo, los informes de las misiones de observación internacional, como por ejemplo las de la OEA. Yo entrevisté, del año 2010, perdón. Yo entrevisté a Pastrana, que estuvo hace 4 años, y él me lo dijo claro, el día que iba a empezar el conteo de votos. Él lo señalaba, pues que sí, faltaba esa equidad. Así es un dato vergonzoso para una democracia que se considera la más estable del continente, ¿verdad? O que se dice serlo. Es un sistema inequitativo absolutamente. Entonces se viola ese segundo principio. Y los otros 2 principios no son menos importantes que los 2 anteriores. Es el principio de que todo, o valor, llamémosle correctamente, el valor de que todo sistema de financiamiento debería procurar que se refleje en la oferta electoral y en la competencia electoral la enorme diversidad social que tiene hoy un país como el nuestro. Entonces debería promover, por ejemplo, la participación política, en primera instancia, de las mujeres, debería promover la participación política de las llamadas minorías étnicas o grupos poblacionales étnicos específicos, afrodescendientes, etcétera, etcétera, debería promover la inclusión y la participación política de la juventud, ¿verdad? Gran tema pendiente, o también debería promover, entre otros grupos poblacionales, por ejemplo, donde tenemos un gran déficit, la inclusión y la participación política de las personas con discapacidad. Y eso no está sucediendo. Y el último principio, lo dejo de último, no por ser el menos importante, para mí es el más importante. Y es que un sistema de financiamiento debería velar sobre todo para que quien llegue a ser electo, una persona electa, a representar un cargo de eso, de representación popular, quien resulte ser electo para gobernar, sea en la Asamblea Legislativa, en una municipalidad o en el Ejecutivo, tiene que estar libre de cualquier compromiso que en función del financiamiento que recibió lo haga favorecer a esos intereses. Lo digo en términos más sencillos, los gobernantes no deberían estar presos de los compromisos que asumieron con sus financistas en época de campaña, y creo que eso no se está dando. Qué difícil, porque la prensa da cuenta de muchas situaciones en ese sentido. Vamos a hacer aquí una pausa con ese señalamiento tan importante que hace don Rotzai Rosales, y enseguida estamos con ustedes. El financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica, aquí en Lo que Importa por Canal 15 UCR. Y precisamente a mí me gustaría hablar de la parte de los fondos, cómo se están usando en este momento, cómo está repartido y cómo realmente son los bancos privados los que tienen acaparados esos fondos. Y le voy a decir algo que a mí me preocupó mucho,
No conozco a don Welmer como periodista, ni siquiera lo he entrevistado, pero me llamó mucho la atención el que hayan habido entes financieros que le digan que no. O sea, no me importa si fue don Welmer, si en otro caso fuera otro, pero cómo la gente va a decir no le financie, o sea, le está negando un derecho a cualquier costarricense que esté participando en esta contienda electoral. Bueno, eso es otro signo de la inequidad y la falta de transparencia que hay. Pero tal vez debería rápidamente recordar cómo es el sistema de financiamiento en nuestro país. Nosotros tenemos un sistema de financiamiento mixto. ¿Qué significa eso? Que tiene un componente de financiamiento público de parte del Estado y otro componente importante de parte del financiamiento de las personas privadas. Con respecto al financiamiento privado, la reforma del 2009 le quitó los topes o los límites. De modo que también ahí se abre un peligro, a mi juicio, y es que cualquier multimillonario de este país, sobre todo, pero también desde afuera, introduciendo recursos ilícitos, puede comprar básicamente un partido político como se compra un equipo de fútbol. Ya sucedió en la campaña pasada, un empresario con casi 1.000 millones de colones contribuyó a un partido político. ¿Y de qué se convierte el dueño? Entonces, ese partido político, ¿a quién tiene que responder? Evidentemente, esa persona. Ahí está el financiamiento privado. Pero también recibimos financiamiento público, como el que ya explicamos también en el bloque pasado. En el caso de Costa Rica, por intereses particulares, económicos y políticos, todos le hemos puesto la atención y nos hemos rasgado las vestiduras diciendo que el sistema de financiamiento público es demasiado oneroso, demasiado costoso para nuestra democracia. Pero lo que no sabemos es que al reducir el financiamiento público, lo que llega a subir es el financiamiento a lo privado. Y es ahí donde los partidos políticos, con necesidad, se tiran desesperadamente a captar recursos de las personas privadas. El sistema, además, tiene un componente que tiene una patita, como digo yo, en el financiamiento público y una patota en el financiamiento privado, que es el sistema específico de bonos de cesión, o los llamados bonos de deuda política, o comúnmente llamados así. ¿En qué consisten? Muy brevemente. El que sabe de bolsas y que sabe de finanzas y que sabe jugar el título en los mercados de bolsa, entenderá que este es un sistema muy parecido. Pero aquí lo vamos a explicar rápidamente. Lo que hacen con este sistema, o este esquema concebido también hace ya muchos quinquenios, era facilitarle, esa era la intención, uno, facilitarle a los partidos políticos recibir de manera anticipada y de previo a las elecciones un financiamiento que le pudiera, o durante las elecciones, que le pudiera subsanar los gastos que ordinariamente se tienen en campaña, sin tener que esperar la liquidación ex post que hace el tribunal con el resto de la deuda política. Ese financiamiento entonces tenía esa intención, facilitarle rápidamente los recursos a los partidos. Pero quien se los iba a facilitar, y esto hay que decirlo también, en primera instancia y sobre todo iban a ser los bancos del sistema bancario público nacional. ¿Ok? Pero eso cambió. Eso cambió por decisiones políticas, a mi juicio, de sospechosa intencionalidad. Porque son las juntas directivas de los bancos de Costa Rica, el Banco Nacional, en su momento Bancrédito, etcétera, quienes sistemáticamente desde hace muchos años, doña Alejandra y público televidente, se ha negado sistemáticamente en sus decisiones de gerencia a financiar a los partidos políticos. ¿Y quién se favorece cuando los bancos públicos se separan de ese negocio? ¿A quién le abren las puertas? Pues evidentemente a los bancos privados, algunos con capital sobre todo extranjero, que operan en el país y que hoy son los grandes ganadores al tener esos bonos. ¿Hay compadre hablado? ¿Perdón? ¿Hay compadre hablado? Bueno, tendríamos que ser muy suspicaces como, ¿verdad? O muy poco suspicaces más bien como para no sospechar de que hay algo raro en esas decisiones que ha tomado la banca pública y que ha tendido a favorecer sistemáticamente a la banca privada. En la situación de hoy hay dos bancos, Semanario Universidad sacó un reportaje en el que el observatorio también tuvo la oportunidad de opinar hace escasas 1 o 2 semanas, y dijimos claramente que hay únicamente en este momento 2 grandes bancos privados que se están favoreciendo con más de la 3/4 partes del financiamiento por sistema de bonos. Bancos privados, y ese no es novedad en este proceso electoral, doña Alejandra. Ya llevamos al menos 2 grandes campañas nacionales, estoy hablando de 2014
y 2010, en que ese esquema ha cambiado significativamente, absteniéndose la banca pública de obtener alguna ganancia en función de esa venta de bonos o esa colocación de bonos, y trasladándole todo ese jugosísimo porcentaje de dinero hacia la banca privada. Para este año, con la reforma que disminuyó al 0.08% del PIB la contribución estatal, porque repito, nos creemos el cuento de que es demasiada plata para la democracia, con esa reforma estábamos hablando de aproximadamente 19.000 o 20.000 millones de colones que el Estado tiene dispuesto para el pago de deuda. Es mucho dinero. En este momento, doña Alejandra, ya hay casi el doble, casi 40.000 millones que se han colocado mediante bonos y que sabemos el Estado no va a poder cubrirlos, beneficiando los partidos políticos, por supuesto perjudicándose porque nunca van a recibir ese dinero, pero beneficiándose a los grandes inversores de los bonos tipo A, que no es pero usted aquí también ni es yo. También hay otros que están esperando eso, que son los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación, claro, también se favorecen. Se favorecen las campañas se favorecen las empresas de publicidad, doña Alejandra, se favorecen las casas encuestadoras, que son las que le dicen a los bancos, y ese es el caso de don Welmer que usted menciona, son las que le dicen a los bancos, mire, don Welmer no repunta, no va a recibir ni el 2 ni el 3% de los votos totales, por lo tanto no va a recibir la plata que él espera recibir, y por lo tanto nosotros nos vamos a dar el taco o el lujo de decirle, usted no. Nosotros vamos a comprarle a aquellos que tengan X porcentaje superior a 8, 9 o 10%. Y eso es lo que hacen, discriminan abierta y flagrantemente a la competencia electoral. Nos quedan 2 minutos, pero quisiera aprovecharlos diciendo que ya la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, anunció que es necesario hacer una reforma. ¿Qué punto importante consideraría usted que es ya casi de inmediato, terminando esta elección, hacer esa reforma? Yo coincido con el tribunal y la propuesta que presentó en el 2013 en la academia, y en esta universidad hemos venido hablando de eso desde hace casi 20 años, predicando en el desierto. Ahora, dichosamente, doña Eugenia ha tomado la batuta o ha retomado la batuta que en el 2013 tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones al presentar un proyecto de ley que, entre otras cosas, hacía lo que a mi juicio también es lo prioritario y que es lo que usted pregunta: eliminar el pernicioso, especulativo y privatizado sistema de financiamiento mediante los bonos de deuda pública o los bonos de cesión. Eso es lo primero que hay que hacer. Y asegurarse que, eso sí, el Estado le ofrezca a los partidos políticos de manera anticipada a las elecciones el 50%, no el 20%, sino el 50% de la deuda que estima el tribunal que van a recibir cada uno de los partidos de manera equitativa. Con eso ya estaríamos quitándole un gran peso al sistema de financiamiento de nuestra democracia en general, y le estaríamos quitando también un enorme negocio a la banca privada, que son los que se están haciendo multimillonarios con esos negocios. Y que el sistema democrático obtenga la información que debe obtener de una campaña transparente. Por supuesto, en cumplimiento de los 4 principios que vimos o valores que vimos al inicio del programa. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes para hablar y continuar hablando sobre el financiamiento de los partidos políticos. Estamos de regreso aquí con Lo que Importa, conversando sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y el otro aspecto, porque hemos estado hablando del negocio, ¿verdad? Y las donaciones privadas, la sospecha a veces de narcotráfico o lavado de dinero, que no necesariamente tiene que ser de la droga, pero todo dinero irregular es considerado como lavado. Entonces, también eso se puede prestar para que los partidos políticos, en vista de que no tienen dinero, pues pueden recurrir a ese financiamiento. Claro, y no es un fenómeno nuevo, doña Alejandra. Lo triste de toda esta historia es que ese gran negocio llamado financiamiento de las campañas electorales y de los partidos en el país, en la academia lo hemos venido acusando desde hace al menos 20 años. Y el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho eco de esa denuncia
debo decirlo con cierto pesar, escasamente hasta hace 10 años. No obstante, el tribunal ha sido proactivo tratando de evidenciar ese problema e incluso el antiguo presidente, el pasado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, en reiteradas oportunidades dijo que estamos frente al inminente, no peligro, sino hecho de la penetración de dineros ilícitos y de los flujos de esos dineros ilícitos en las campañas electorales y en el financiamiento de los partidos, que hacen que finalmente los gobernantes se sientan, sobre todo, rehenes y presas de quienes los financiaron. Y los mejores y más tristes ejemplos, doña Alejandra, fueron los casos, al menos los grandes 4 casos de corrupción, llamados, usted los conocerá, Diamante, Azteca, nombres muy rimbombantes, que se dieron el año pasado, en el 2021, y que evidenciaban cómo el narcodinero ha penetrado no solamente a la Asamblea Legislativa, no solamente al Poder Ejecutivo y sus instituciones autónomas, sino también, y empezando por los gobiernos locales y las municipalidades, porque resulta que el negocio tampoco solo está en las elecciones nacionales, empieza en las elecciones de las municipalidades cada 2 años, donde los controles son menores, donde el tribunal se ve imposibilitado para controlar todo ese flujo de dinero, y es donde el narco y las otras actividades ilícitas hacen fiesta. Hay un enorme problema dentro de todo ese sistema que ya vemos está enfermo de financiamiento, campañas y partidos políticos, y es la limitación que tiene el tribunal para ejercer un buen control. Y ahí es donde hago otro llamado de atención. ¿Y qué tipo de reforma habría que hacer en ese sentido? En primer lugar, darle mayores posibilidades al Tribunal Supremo de Elecciones para que los jueces penales, que son los encargados de levantar el secreto bancario, lo hagan. Porque el narcotraficante, pongamos un caso hipotético, Rotzai Rosales, ¿verdad?, que no quiere aparecer como financiando, porque además no solo financio o financiaría en mi negocio a un solo partido político, jamás. Yo apostaría a no poner todos los huevos en la canasta, y eso es lo que hacen. Y entonces empiezan a financiar a varios partidos políticos para no echar todos los huevos en una canasta. Ese financista no quiere aparecer, como han aparecido algunos empresarios muy reconocidos en el país, como el donante y el patrocinador de todo ese, ¿verdad?, espectro de partidos políticos. Entonces lo que hago es poner a mi familia y a sus familiares derivados a que con mi plata hagan las donaciones y encubran entonces el donante final, el donante último, que finalmente, valga la redundancia, es Rotzai Rosales. Y así oculto yo mi donación, así oculto el patrocinio descarado que estoy haciendo a algunos partidos políticos a través de terceros o cuartos. Porque hay un problema técnico que se llama la trazabilidad bancaria de la donación. El tribunal está limitado, creo, hasta un 2º grado para indagar quién es originalmente el verdadero donante. Pero aparece la protección legal de nuestro país que se llama el secreto bancario. Y que casi ningún juez penal se quiere embarcar en levantar, porque sabe las consecuencias de quién se puede sentir perjudicado recusándolo por una actividad considerada violatoria de ciertos derechos. Pero eso no va a poder pasar, porque si se financian los partidos políticos que eligen a los diputados y los diputados tienen que crear la ley o que hacer la reforma, no van a querer provocar esa reforma, salvo algunos cuantos, que no digo que es que sean todos, pero yo no sé si para esa reforma se requiere cuántos votos, el proyecto cuánto ocupa, porque es más, el secreto bancario también podría prestarse pues para dañar a algunas otras personas que sí están haciendo bien su trabajo, que son personas honestas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr? Porque es como un círculo vicioso que no logramos romper. Dichosamente, el círculo vicioso también puede tener o incluir como dosis o antídoto un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso empezaría por empezar nosotros, las personas ciudadanas, a elegir a aquellos partidos políticos o aquellas candidaturas de otros partidos políticos que no se han beneficiado por el negocio y que estarían deseosos de cambiar ese sistema que los perjudica. Obviamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos hoy presentes en la Asamblea Legislativa, digo la inmensa mayoría porque no son todos han sufrido alguna acusación por el uso indebido de los recursos públicos en deuda pública. Y muchos de ellos ya han sido acusados. Y entonces no sé por qué nosotros, las personas ciudadanas, creemos en los cuentos chinos de esas personas
y de esos partidos políticos y los seguimos votando, cuando sabemos a priori que no van a cambiar, en efecto, las reglas del juego que les favorece a ellos y les sigue favoreciendo. La opción y el primer paso para montar un círculo virtuoso de control y de mejoramiento del sistema de financiamiento empieza inevitablemente por lo que no nos gusta entender y asumir como ciudadanos, y es que tenemos que participar en las elecciones, tenemos que votar a los partidos políticos que no nos han defraudado y escoger a personas legisladoras que en efecto sí se comprometan a cambiar las reglas del juego que hoy existen en el país. Quedan 2 minutos. Hemos tocado muchos aspectos, aunque este tema, aquí nos podrían dar mucho rato, muchas horas conversando sobre el mismo. Hay mucho que hacer y mucho que decir. Sin embargo, le dejo esos 2 minutos para algo puntual que no lo hayamos tocado y sea esencial. Bueno, ya hemos hablado de 2 reformas importantes, ¿verdad? Yo quisiera agotar estos 2 minutos en plantear otras ideas. Repito, hay que eliminar los bonos y ese mecanismo especulativo y discriminatorio y poco transparente. Hay que avanzar en un significativo aumento de la deuda anticipada para que los partidos políticos tengan flujo de parte del aporte estatal. Hay que aprobar la iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones para que sea el Estado y el Tribunal quien administre las llamadas franjas publicitarias en la televisión, y con eso le quitamos parte del negocio en que se meten las agencias de publicidad y también las empresas de comunicación. Que no está malo que lo hagan, pero no perjudicando. Digamos, de manera monopólica o oligopólica, porque eso perjudica al consumidor final, que somos las personas ciudadanas y el resto de los partidos políticos. Hay que avanzar también y pensar muy bien en cómo quitarnos la idea de que a mayor financiamiento público la democracia es más cara. No. En Costa Rica financiamos por ley, por constitución, hasta un máximo del 0.19% del PIB, y en las últimas elecciones hemos llegado hasta el ridículo monto hoy del 0.08%. Pero la reflexión no es para que digan que Rotzai Rosales, el observatorio, está a favor de aumentar la deuda. El problema es de simple lógica, Alejandra. En ausencia de financiamiento público a la política en general, el que emerge es el financiamiento privado, y entonces la esfera del interés público, de la política en mayúscula, se convierte en un mero ejercicio de privatización y en un enorme negocio, como le está sucediendo en estos momentos a este país. Con esas palabras terminamos la entrevista, pero me parece una excelente reflexión. Y efectivamente, muchas gracias a don Rotzai por estar con nosotros, por ponerlos a ustedes a reflexionar y para que asumamos las responsabilidades todos. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.